por favor a Luz María Chapa participe con nosotros nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Pues más o menos en el ecuador de esta mesa, espero que no estén muy cansados. Bueno, primero la presentación breve. Yo soy profesora del Departamento de Estudios Generales del ITAM y doy una materia que se llama Ideas en Instituciones Políticas y Sociales y otra que se llama Problemas de la Civilización Contemporánea. Les cuento esto porque en la primera materia se trata del pensamiento profundo, que si bien no es dogmático ni omniabarcante, sí trata con todas las materias, porque ese es el tema de las ideas, de la filosofía. Y en ese sentido, mi contribución quisiera que fuera el rogar seriedad metodológica, no para llegar a verdades absolutas, pero sí para entendernos, precisamente para hacer un diálogo interdisciplinario de provecho, respetando la metodología de cada ciencia, pero precisamente teniendo, en mi opinión, a la filosofía como vehículo para que se entiendan todas. Y por otro lado, en los problemas de la civilización contemporánea, tratamos de fomentar esta conciencia social solidaria en los problemas, entre los cuales está el de adicciones, el de salud, el de seguridad, el de violencia, el de desigualdades, etcétera. Y en este sentido vengo profundamente a aprender, sobre todo de el derecho, de la ciencia, de lo que aquí se ha expuesto también. Ahora comentaba hace un momento con algunos estudiantes de biología cómo el cannabis es sin duda una planta de bella morfología, interesante desde el punto de vista botánico, bioquímico, farmacológico. Es útil en muchos sentidos de los que ya se han hablado. Tiene un uso terapéutico y medicinal, como apuntaba el doctor muy interesantemente, y es una herramienta también de carácter espiritual y psicotrópico. Es en definitiva una planta seductora, potencialmente peligrosa o no, según tienen de verdad que arrojar las investigaciones científicas al respecto, y un tentador y jugoso negocio, con lo cual estamos en una situación compleja que podríamos complicar más si la simplificamos demasiado. Legislar sobre su uso recreativo, de eso se ha hablado poco y sería interesante analizar el término recreativo, que no es lo que voy a hacer hoy, no es tarea fácil. Se requiere tomar el pulso a la realidad real del consumo, a las estadísticas, a los reclamos de los movimientos en pro y en contra, como decía el doctor Juan Alvarado, sus efectos en términos de frecuencia de motivaciones, sus implicaciones sociales, culturales, económicas, políticas y de salud pública. Para esto, yo sí plantearía que fundamentalmente necesitamos un binomio cuadrado perfecto, se los digo como matemático, que es una reflexión filosófica y una reflexión científica, que arroje luz sobre los elementos a considerar en esta decisión, tanto a nivel personal, al hablar del importantísimo tema de la autonomía personal, como a nivel gubernamental, concretamente a nivel de legislación. Y o sea, que encuadre las consideraciones sociológicas, económicas, políticas, etcétera. Y quisiera proponerles 3 consideraciones. A lo mejor el tiempo me va a alcanzar, a lo mejor no, no importa, esto quizá lo podemos luego tocar en el diálogo o no. El primero, la salud es un valor fundamental previo a toda consideración moral. Es preferible estar sano que enfermo. En este sentido, tenemos que exigir a los científicos que nos demuestren o que nos ayuden a esclarecer en qué medida la marihuana daña o no a la salud. Igual estamos ante un tabú o igual estamos ante algo que hay que analizar de una mejor manera o, como suele suceder, que es muy interesante, depende del consumo, de la frecuencia, de las personas, hasta del nivel del mar. En segundo lugar, el valor ético de la salud humana puede encontrarse en conflicto con otros valores, concretamente, como apuntaba al final el profesor, libertad con la libertad y la autonomía, ¿no? ¿De qué manera se conjugan? Y esto me lleva a la tercera consideración, que a lo mejor desarrollaré o no, y es que legislar es un arte dialéctico, es decir, que se las ve con contrarios, que hay que armonizar de la mejor manera posible y que nunca hay en la práctica soluciones ideales. Pero esto no exime de intentar hacerlo con la mayor seriedad. Bueno, empezamos. Entonces,
La salud como valor fundamental previo a toda consideración moral. Bueno, vemos que esto, por ejemplo, la conciencia moral y legal el respeto a la vida humana es uno de los ejes primarios en torno a los cuales se ha desarrollado después la conciencia ética de la humanidad. Sí, esto es indudable. Vemos que la conciencia moral y legal frente al consumo de la marihuana con fines recreativos presenta, como también ya nos han ilustrado, una notable ambigüedad en los últimos tiempos, ¿no? En el siglo XX, corrientes de penalización; el siglo XXI, corrientes contrarias, ¿no? Y buscando despenalización. ¿A qué obedece este contraste? ¿Será esto un progreso? Es decir, un cambio para mejorar. ¿Será una moda? Acuérdense que en este mundo globalizado también hay modas en esto. ¿Será una elección democrática? Y para discernir esto, estamos aquí. A mí me encanta que sea en el marco de una universidad. Para mí, la universidad es la conciencia crítica de la sociedad y el lugar donde se supone que se hace ciencia, Ahora me ha gustado hablar con estudiantes de biología, de periodismo, de derecho, de administración. Y por otro lado, el haber sido convocados por la Secretaría de Gobernación, es decir, por los responsables de la paz interna de nuestra sociedad, por los responsables de derechos humanos, por los responsables de la salud pública en este marco, yo creo que es algo de lo que nos tenemos que felicitar. Es algo especialmente importante. Es una cuestión acerca de la cual tenemos el deber de reflexionar con seriedad, sin precipitaciones, sin ideologizaciones de ningún signo, con sensatez y responsabilidad. Un medio para salir de la ambigüedad, considero que es formular una ética fundamental y coherente acerca del derecho, deber de cuidar la propia salud. ¿Por qué fundamental? Porque debiera estar justificado en su raíz que la salud física, mental y emocional es un valor fundamental sin el cual difícilmente se pueden dar los otros valores. Por otro lado, una ética coherente, y esto es muy importante, mantener o utilizar idéntica argumentación al valorar todos los problemas relacionados con el cuidado de la salud. El derecho, por ejemplo, a una alimentación sana y por tanto la prohibición de comida chatarra en las escuelas, el derecho a espacios libres de humo en lugares públicos, la necesidad de gimnasios en parques públicos, la necesidad de disminuir el consumo de sal, por ejemplo, en los restaurantes, o la liberación o no del consumo recreativo de la marihuana, tienen que responder a un mismo criterio, porque tienen una misma razón de ser, el valor de la salud humana. Y por otro lado, el valor ético de la vida humana no es un mero vivir biológico, sino que se extiende hasta la plena calidad de la vida humana en todos sus aspectos. Yo no sé si ustedes han visto la definición de salud de la OMS, que es muy ambiciosa y que dice así: autoposesión de cuerpo y de mente por parte del sujeto que se da en grados. Es una tendencia biológica que opera en la conducta y está estrechamente relacionada con la autoestima y con el ansia de felicidad. Está raro, ¿no?, que la OMS dé esta definición de salud, pero van a ver por qué la traigo aquí a colación. La enfermedad, por el contrario, es la imposibilidad de autocontrol que, llevada a su extremo, es la muerte. Yo pienso que el tema que nos ocupa, de la legalización o no de la marihuana con fines recreativos, está especialmente vinculado a la autoposesión, a la búsqueda de un sentido, a la posible fuga de la realidad o sencillamente a la recreación. Yo hice un estudio en 360 alumnos, hace 3 semestres para acá, precisamente sobre las motivaciones en el uso de marihuana. Ellos reconocían que alcohol y marihuana son para ellos más consumidos que tabaco o que drogas más duras en esa población estudiada de la universidad donde yo trabajo. Las motivaciones iban desde la curiosidad, la búsqueda de experiencias espirituales,
el placer en sí mismo buscado porque les daba la pomponísima gana, que es legítimo, el placer buscado por aburrimiento, la influencia de compañeros y enajenación social o presión de la misma exigencia de los foráneos yéndose a la capital, que es muy agresiva muchas veces, o de las exigencias de la misma universidad, enajenación psicológica, apatía o pérdida de sentido. Bueno, esas eran las respuestas más comunes de sus motivaciones y en el fondo, como era una encuesta anónima, decían muchos, un 59%, no me pienso desenganchar, aunque sí preferiría no tenerlas tan a mano. Igual es solo por razones de su bolsillo, igual es por otras razones. Eso, de verdad que yo, que no soy experta en este tema, sí estoy interesada en saber de los expertos qué dicen al respecto desde las distintas ciencias con la mayor objetividad posible. Segundo punto, el valor ético de la salud humana, como acabó el compañero, puede encontrarse en conflicto con otros valores como la autonomía personal y el legítimo derecho a la recreación. Efectivamente, ese uso de la marihuana con fines recreativos a nivel personal involucra la libertad y el derecho-deber de cuidar la salud. Y no podemos extrapolar ninguno de los dos, porque nos podemos ir a extrapolar la libertad, la autonomía, como total determinación de la persona, o podemos extrapolar la salud como derecho-deber del Estado. Pienso que se necesita poner en su justa medida cada una, y a veces no es fácil. La valoración, por lo tanto, ética, moral, que es lo que nos trae aquí del consumo de la marihuana con fines recreativos, tendrá eficacia solo si se hace desde la implicación. Todos estamos implicados en la realidad social del consumo. ¿Por qué se consume? ¿En qué medida depende de nuestra complicidad con un sistema determinado? ¿O en qué medida el escandalizarnos de su consumo responde a una serie de prejuicios que también dañan al ambiente, o al clima, o a la libertad de los consumidores? Evitando un talante condenatorio, evitando también, y esto creo que lo han afirmado los que me han precedido, una postura de total seguridad. Por lo visto hay que estudiar más y con seriedad, y es muy importante lo que alguno de ustedes ha solicitado de investigación científica en México. No se puede afirmar más que lo que está comprobado, ni se pueden agrandar los términos y las frases. Tenemos 2 minutos para que Perfecto. termine. El principio de autonomía. El ser humano debe ser libre de todo control exterior y ser respetado en sus decisiones vitales básicas. El reconocimiento de este principio no significa que la decisión no tenga en cuenta el bien de los demás. La autonomía no significa automáticamente que se elija exactamente lo que quiera. Significa que el consumidor, en este caso, debe ser correctamente informado de los posibles efectos del consumo de cannabis en sus distintas modalidades, según su frecuencia y formas de administración. Esto hay que ponerlo, y con esto llego ya, y creo que sí voy a llegar en un minuto, al tercer punto, a que legislar es un arte dialéctico y nunca hay en la práctica soluciones ideales, pero esto no exime a los legisladores hacerlo con la mayor seriedad. ¿Por qué dialéctico? Porque hay que sintetizar contrarios, como dice Hegel, el asunto en sí y el asunto comparado con otros. No porque el alcohol tenga mayor toxicidad que la marihuana o porque el tabaco sea una droga legal con daños en ocasiones más graves que los de la marihuana, vamos a distraer la discusión. Hacer comparaciones es pertinente, pero quedarse en las comparaciones es poco serio. Hay que conjugar también lo nacional y lo global, no importar acríticamente soluciones de otros países sin ver si funciona o no para nosotros, y más en esta frontera. Conjugar el bien común, digamos la sabiduría y la visión de conjunto de los gobernantes contra la voluntad general y los deseos de los gobernados. Conclusión, visto lo visto, ¿se puede considerar el consumo de marihuana como un derecho individual indiscriminado? ¿Se debe tolerar como mal menor para evitar males mayores? Esto queda abierto a la discusión, esto no estoy ni de lejos intentando resolverlo.
pero lo que sí es expresarles mi convicción de que lo más importante no es alabar o condenar el consumo, sino elevar el nivel moral de los consumidores reales o potenciales a fin de que la realidad del consumo no tenga cabida en nuestra juventud, que de alguna manera busque la recreación de una manera, diría yo, más sana o más natural. Muchas gracias. Agradecemos su participación a la maestra Chapa y le pedimos al maestro Gustavo de la Rosa inicie su ponencia Sí, ¿cómo no? con una semblanza de su actividad laboral al momento. Pues creo que esto no. Pues sí. Bueno, bien, yo soy Gustavo de la Rosa Hickerson. He sido abogado, defensor de los derechos obreros y de derechos humanos durante 43 años. Algún tiempo fui director del Cerezo y durante 9 años fui visitador de los derechos humanos aquí en Ciudad Juárez. Me tocó la época de la guerra, me tocó enfrentar a los militares, a la Policía Federal, a la Isaola con todos sus policías. Defender los derechos humanos ha sido mi vida, mi actividad fundamental. Me parece pero nos invitaron a un debate, entonces pues vamos al debate, ¿no? Me parece muy interesante lo que han expuesto los compañeros. Yo estoy totalmente de acuerdo con la primera exposición del análisis terapéutico, pero sí me gustaría plantear lo siguiente. Hay un error en el planteamiento. El planteamiento que nos hacen es el siguiente, que nosotros digamos cuáles son los puntos a favor y en contra de la legalización de una tercera sustancia adictiva, aparte del alcohol y el tabaco. Hay un error. No se trata de legalizar, se trata de despenalizar. Desde mi perspectiva, es legal el consumo de la marihuana, inclusive para efectos lúdicos, pero lo que sucede es que está penalizada. Entonces eso hace que se cambie el término. O sea, está penalizada. Entonces hay que despenalizarla. Y desde la perspectiva de derechos humanos el planteamiento yo lo haría así. ¿Qué modificaciones legales debemos hacer para respetar un derecho fundamental? El derecho fundamental de la libertad de las personas en México a beneficiarse de las cualidades terapéuticas de la marihuana. ¿Por qué no tenemos los mexicanos la libertad de beneficiarnos de las cualidades terapéuticas de la marihuana? ¿Por qué? Segundo, a beneficiarnos, disfrutar de los efectos lúdicos que produce la marihuana. ¿Por qué no podemos disfrutar libremente de los efectos lúdicos que produce el consumo de la marihuana? Y el derecho a emprender negocios en toda la cadena productiva y comercial de la marihuana, desde la siembra, cultivo, transportación, venta, distribución, exportación. Esa es una cadena de negocios. Pero ¿por qué los hombres de empresa no tienen esas libertades en México? ¿Por qué? Miren ustedes, todas estas consideraciones muy interesantes, muy valiosas, éticas, filosóficas, económicas, deberían de haberse hecho antes. Pues que esto ya está resuelto. Es que hubo un momento en donde la sociedad, el mundo tuvo que decidir. O se le permite al Estado que intervenga en las vidas privadas de las personas, o se pondera y se eleva el principio de la libertad y de la autonomía de la persona
como principio fundamental sobre lo que se ha de construir todo lo demás. Y la decisión fue la segunda. Y eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se le permitió al Estado introducirse, inmiscuirse en la vida privada y en las consideraciones personales de los seres humanos, ahí se construyó Hitler. Y ahí llegó Hitler y llegó Mussolini y llegó Stalin. Y a intervenir en la vida privada sobre los seres humanos. Y entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial, se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que plantea como principal, fundamental derecho, la libertad del hombre. Esto ya está resuelto. En abril del 2011 hubo una reforma constitucional en México, en donde se planteó, y a raíz de la cual ya no se interpreta la ley en sus términos. A partir de la reforma del 2011, los principios jurídicos que guían este país no son simplemente la letra de la ley, sino la interpretación de la ley conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales, pero en el mejor interés de la persona, del individuo, del hombre libre. Me sorprende mucho tanta consideración acerca de las actividades del Estado que hace el presidente, el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No. El Estado, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, bajo cualquier situación, debe respetar los derechos humanos. Punto. No se le acepta al Estado ninguna consideración para evitar que no respete los derechos humanos. No podemos permitirle al Estado nada. Porque esa decisión se tomó después de la Segunda Guerra Mundial. Y porque si empezamos a permitirle, como se le permitió aquí, llegaron los militares y asolaron y suspendieron las garantías individuales. Miren cuántos miles de gente, o sea, después de escuchar al doctor, llegamos a una conclusión indiscutible. Decíamos que los mexicanos tienen el derecho a beneficiarse de los efectos terapéuticos de la marihuana. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 15 del Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que textualmente dice: los estados parte, y México es estado parte, reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. El doctor nos decía, no hemos podido investigar suficientemente por qué es una sustancia prohibida. ¿Por qué? ¿Por qué se viola un tratado que firmó México con relación al derecho a la salud? Beneficiarse de la protección y de la producción de los beneficios de todas las producciones científicas. Es un derecho general de segunda generación. Para eso no debe haber ninguna consideración. Al Estado no debemos tenerle ninguna consideración. Simplemente él firmó, debe respetarlo. Y para que lo respete, lo que tenemos que hacer es esto: hacer una legislación que armonice las leyes secundarias con la ley fundamental que es la Constitución. ¿Saben ustedes que la Constitución la reformaron en el 2011 con el voto de las 2/3 partes del Congreso de la Unión y con el voto de las 2/3 partes de los congresos de los estados? Y ahí votaron PAN, PRI, PRD, todos los partidos, y se escucharon opiniones de todo el mundo. Reforman la Constitución, aceptamos el principio pro persona, y ahora al momento en que hay que aplicarlo, empezamos a decir, momento, espérame, vamos a ver, ¿qué significa aplicar el principio pro persona en materia de la marihuana? Es que, cuidado, podemos tener problemas ahí de que haya aumento de accidentes. Un momento, ya votamos, ya resolvimos que aquí vamos a respetar el principio
pro persona, así lo dice la Constitución. ¿Para qué, pues, hicimos eso? Finalmente, yo me pregunto, los derechos humanos deben de estar regulados por un principio fundamental de proporcionalidad. Los derechos humanos tienen principios básicos como son indivisibles, son interdependientes, son universales, son inclusivos y bajo el principio de progresividad. Y tienen los siguientes elementos adicionales: son inalienables, están centrados en la persona y obligan al Estado y al funcionario. Hagamos un simple ejercicio. Comparemos la posibilidad de consumir alcohol, tabacos, refrescos energéticos, comida no saludable, incluso comida o consumibles cancerígenos. La terrible adicción a las compras compulsivas que vemos el Viernes Negro aquí en El Paso, en donde se golpean por comprar. Es una adicción. La adicción al uso de los dispositivos digitales. Bueno, y ahora pensamos, permitimos que los que fuman marihuana aumenten su adicción. Bueno, tendremos capacidad, tendremos la voluntad, el gobierno, el Estado tendrá la capacidad de prohibirle a la gente que va a comprar El Paso. Tendrá la capacidad de arrancarle a cada quien su teléfono